Bueno, primero muchas gracias por invitar para tener esta meditación y poder reflexionar en la palabra de Dios, ¿sí? En el mensaje que Él tiene para nosotros, en sus enseñanzas, en esta carta de amor que es la Biblia. Y gracias a Dios, por supuesto, por la posibilidad que nos da de poder repasar y encontrar promesas, consuelo, instrucción, ¿sí? En su palabra. Me gustaría que podamos reflexionar en una experiencia, ¿sí? Un micro sermón del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que habla, siempre era el que hablaba Pedro. Eh, Había otros discípulos presentes, pero bueno, él es el que habla. Me gustaría que podamos reflexionar en este encuentro que se narra, lo escribe Lucas en el libro de Hechos. Los que tengan sus Biblias cerca, vamos a buscar libro de Hechos, escrito por Lucas, el médico, capítulo 5, y el deseo que nació en mí de compartir este texto es por la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros sabemos que de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el que obra directamente en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender cómo trabajar en conjunto con Él, ¿sí? Y conocer un poco más cómo es su obra. Y es interesante porque Joel, en el libro, el profeta Joel, en el capítulo número 2, él en el versículo 23 escribe que Dios promete lluvia temprana y lluvia tardía, ¿sí? Haciendo referencia al derramamiento masivo y profundo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la lluvia temprana, ¿sí? La primera, ya ocurrió, que fue en Pentecostés, cuando algo estuvimos viendo en Semana Santa de estas fiestas, ¿sí? Que es cuando se derrama el Espíritu Santo y se bautizan miles en ese día, y se promete también, en el mismo versículo 23 del capítulo 2 de Joel, la lluvia tardía, ¿sí? Que ese momento va a ser puntualmente antes de que venga Jesús. Pero es interesante porque, como vamos a ver ahora, este derramamiento, ¿sí? O mejor dicho, sí, se da a través del Espíritu Santo, por supuesto, el que hace eso, pero nosotros tenemos que estar preparados y la preparación comienza hoy, ¿sí? Y puntualmente lo que me interesa más que nada destacar es, porque nosotros sabemos que Dios cumple siempre, ¿sí? Dios no falla. Sus tiempos son perfectos y sabemos que todo lo que hace lo hace por amor y lo hace bien, lo hace sin ningún defecto. Pero el tema somos nosotros. Entonces mi idea sería poder reflexionar un poco a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros en todo este tema de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sería así. Saben que, bueno, Lucas escribe el libro de Hechos, como mencionábamos recién, y este libro se escribió entre el año 31 y 63 más o menos después de Cristo, en una situación realmente muy complicada, ¿sí? Igual el hecho este que vamos a estudiar ahora es bien próximo al ascenso de Jesús, y en ese momento era increíble porque ellos estaban bajo el dominio romano, ¿sí? Pero era tanta la opresión, aparte de que un soldado romano podía disponer de la vida de un judío sin ningún problema, porque no significaba nada para ellos, un judío, ¿sí? Incluso se ve por lo que ocurre con Pablo cuando lo golpean, y después él dice que es ciudadano romano, y se dieron cuenta que no lo habían juzgado, claro, porque los que tenían la ciudadanía romana tenían la posibilidad de ser juzgados, los judíos no, por supuesto que no, eran como una raza inferior para ellos. Pero era tanta la opresión que yo me imagino, digamos, en el día a día, ellos metiendo la mano en sus carteras para sacar las monedas y que la moneda estuviera a la cara del César. Era increíble porque les recordaba que ellos no eran dueños de nada, no eran dueños de nada. Entonces, en todo este contexto, digamos, de opresión, ellos esperaban un libertador, y ahora vamos a ver un poco más en detalle en los versículos que vamos a analizar, pero es increíble porque dentro del mismo pueblo judío había dos grupos, podríamos decir, que eran los que habían creído en Jesús y los que no creían en Jesús. Y era increíble porque lo que era la secta o el grupo de los fariseos y de los saduceos también, que no era lo mismo pero compartían algunas similitudes, ellos no creían que Jesús había sido el Cristo, ¿sí? Y a su vez su influencia en el resto del pueblo judío iba decayendo de a poco, ¿sí? Y la iglesia cristiana cada vez iba creciendo más.
Entonces había conflicto entre los judíos que creyeron en Jesús y que creían en Jesús, entre los judíos, fariseos sobre todo y saduceos, ¿sí? Y otras personas también que no creían en Jesús, que a su vez eran los que tenían un poco más de poder sobre lo que ocurría en la nación judía, y también la opresión romana. O sea, era un clima realmente muy, muy complicado, y en este contexto es que se comienza a desarrollar todo esto que nosotros esta escena, esta experiencia que tienen los apóstoles, que nosotros vamos a repasar en esta mañana. Y es interesante porque en el versículo, vamos a retroceder un poquito algunos versículos porque es el versículo central sería como la conclusión del sermón, de la predicación, ¿sí? Del testimonio de Pedro y los discípulos. Entonces vamos a arrancar un poco antes para ver cómo llega y bien todo lo que implica ese versículo. Vamos a leer desde el versículo, ellos habían sido apedreados y perseguidos. Entonces, en el momento del juicio, ¿sí? El versículo 29, dice, respondiendo Pedro, que siempre era el que hablaba, en este momento no es la excepción, Pedro es el que habla, dice, respondiendo Pedro, en la página, y los apóstoles, dice, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben? Y es increíble porque en todo esto que nosotros estamos hablando acerca de la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida y demás, y bueno, en este momento también lo que estaban viviendo los apóstoles, es increíble porque Pedro es como que él sienta las bases de la vida cristiana, y de la vida básicamente de cualquier persona debería ser, pero bueno, hay mucha gente que no cree, pero él dice que, o sea, se deja entrever, ¿sí? En lo que está diciendo Pedro, que nosotros siempre terminamos obedeciendo a alguien. Y es increíble porque si uno se pone a pensar, hay gente que dice, no, yo no creo en nada, o yo no tengo religión. Bueno, la religión no es solamente creer en Dios, o no puede ser solamente eso, sino algo que uno le da el primer lugar en su vida, o algo que uno le dedica tiempo, algo que uno le da una dedicación sistemática o regular también. Pero es interesante porque Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si no le obedecemos a Dios, le estamos obedeciendo a los hombres o en definitiva al enemigo de las almas. Nosotros sabemos que, como dice Jesús, no se puede servir a dos señores. Uno es Dios y el otro termina siendo Satanás, nos guste o no. Es así. Porque nosotros la única forma que tenemos, como conversó Jesús con Nicodemo, de entrar al reino de Dios es volviendo a nacer. ¿Sí? Nosotros tenemos que desprendernos, tenemos que vencer, por supuesto con el poder de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Pedro dice, es necesario, no es opcional, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Saben que Moisés, antes de morir, cuando era bien abuelito, estos pasajes siempre me encantaron, se encuentran en el libro de Deuteronomio. No sé si ustedes tienen sus Biblias y quieren buscar. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Moisés dando sus últimos sermones, ¿sí? De parte de Dios, por supuesto, hacia el pueblo, plantea más o menos lo mismo, pero me gusta porque busqué también, porque esto se ve en toda la Biblia. Lo busqué en Deuteronomio porque quiero que vayamos bien atrás, cosa de que veamos que es algo constante, es algo que siempre existió en la historia de la humanidad, independientemente de la época, el lugar, la cultura, lo que sea, siempre consistió en la elección de servir a Dios o no, ¿sí? Y las consecuencias que tienen nuestras decisiones son eternas, son de vida eterna o muerte eterna. Y esto es lo que plantea Moisés. Voy a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, porque yo te mando hoy que ames. Fíjense el amor a Dios, como dijo Jesús, que el resumen de la ley, ¿sí? Amar a Dios y al prójimo. Dice Moisés, que ames a Jehová tu Dios. Dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Ahí Moisés está diciendo directamente que la obediencia a Dios, ¿sí? Andar en sus caminos es sinónimo de vida. Aparte que podemos estar mejor hoy en día, o hay veces que nos toca sufrir igual, pero aparte que podemos tener esperanza hoy en día y demás, habla de la vida eterna. Dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Dice, más, viene a la otra parte,
Dice, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, fíjense que ahí ya está hablando que si no es Dios, es Satanás, ¿sí? Es el enemigo. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y recuerden que nosotros también estamos peregrinando y estamos buscando una patria celestial cuyo constructor y arquitecto es Dios, ¿sí? Como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11. Entonces vemos cómo se puede aplicar perfectamente las palabras de Moisés. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice que he puesto delante, haciendo referencia a las opciones para que ellos elijan, dice, la vida y la muerte. Versículo 19 estoy leyendo. Dice, la bendición y la maldición. Y ahí un consejo paternal de Moisés y de parte de Dios dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, dice, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Dice, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y es interesante porque aquí cuando menciona Abraham, Isaac y Jacob, siempre en varios lugares menciona Abraham, Isaac y Jacob, y es lindo porque demuestra la fidelidad de Dios, porque Abraham le hace la promesa y con Jacob después es que se termina cumpliendo. Recordemos que al final de la vida de Jacob él va a Egipto y bueno, con los hijos y demás, después él muere en Egipto, pero en ese momento se considera que comienza a existir el pueblo de Israel, porque ellos son los 12 hijos, las 12 tribus, digamos, y después, cuando salen de Egipto, no sale una familia, sino un pueblo. Es lindo porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob habla de un Dios de promesas y un Dios de cumplimiento de promesas, habla de un Dios fiel. Y me encanta esta parte porque él dice, bueno, consiste en obedecer a Dios. La vida eterna consiste en obedecer a Dios, consiste en amarlo, ¿sí? En amarlo y que ese amor dé como resultado la obediencia. Ahora, si nosotros volvemos un poquito para no ocupar tanto tiempo más, el versículo 32 dice, de Hechos capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente, perdón, el versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y es interesante porque ellos siempre se jactaban, los judíos se jactaban de sus antepasados y demás, ¿sí? De Moisés, de Abraham y demás. Entonces, y también que esperaban un Mesías, por supuesto. Entonces Pedro acá les dice, bueno, el Dios nuestro, o sea, el de ustedes y el nuestro, ¿sí? Es el que levantó a Jesús, al que ustedes mataron, ¿sí? A quien vosotros matasteis, le dice, colgándole de un madero. Y no solo esto, sino que ahora afirma la divinidad de Jesús. Es increíble este versículo del 31. Dice, a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe, dice, y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y es increíble porque el hecho de perdonar pecados es algo que se le atribuye solamente a Dios. Por eso a Jesús lo quisieron apedrear en una ocasión como mínimo, porque él cuando le decía, bueno, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda, etc., ¿sí? Se lo cuestionaba justamente por ese hecho de perdonar pecados, porque eso solamente le corresponde a Dios. Y Pedro les está refregando en la cara, vamos a decir así, que ellos mataron a Jesús, o sea, al Hijo de Dios, quien era Dios también, por supuesto. Entonces él le dice, bueno, el Mesías que ustedes están esperando es al que ustedes le quitaron la vida. Eso lo dice también en Hechos capítulo 3:15. En el 12 dice que ellos lo negaron, capítulo 3 y el versículo 14 dice que ellos lo negaron y que pidieron en lugar de Jesús a un homicida, y en el versículo dice, ustedes mataron al autor de la vida. Sí, es muy terrible, sinceramente, la verdad que Pedro en este momento estaba en un momento muy complicado, muy, muy difícil, y vemos cómo la verdad triunfa y cómo Dios lo utilizó para poder predicar, no se guardó nada. Y bueno, y ahora nos vamos acercando al versículo que decíamos hoy, el versículo central de esta meditación, el hecho de la recepción del Espíritu Santo. Él dice, y nosotros, Pedro sigue hablando, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, de que Cristo vino, murió, resucitó, puede perdonar pecados, todo. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y es muy interesante porque dice, nosotros somos testigos. Bueno, la palabra testigos, en realidad,
está haciendo referencia a mártir, la palabra testigo en griego habla de martirio, ¿sí? La raíz de esa palabra es mártir, es alguien que con su vida da testimonio o da a conocer, ¿sí? Demuestra una convicción, una creencia o en quién cree, en qué cree, cuál es su motivo principal de vivir, ¿sí? Es muy, muy profundo. Y es increíble porque ellos habían pasado tiempo con Jesús, ¿sí? Nosotros sabemos, 2 Corintios 3:18, que por la contemplación, por pasar tiempo con Jesús, es como nosotros nos vamos asemejando a Él. Y los discípulos, yo estoy seguro que deben haber tenido similitudes con Jesús. Fíjense que en el juicio, cuando Jesús es juzgado, que Pedro lo niega, una de las mujeres que lo ve le dice que se da cuenta que él era uno de los suyos, o sea, un seguidor de Jesús, porque hablaba como él. Dice, hablas como ellos, le dice la mujer. Y es interesante porque Pedro, cuando lo niega, la manera que usa para negar es empezar a maldecir. O sea, se ve que Pedro no decía malas palabras. Fíjense, increíble cómo se va asemejando uno a lo que contempla, ¿sí? Pedro no decía malas palabras y comienza a decirla para pasar desapercibido. Entonces, es interesante porque esto por ahí puede llevar a uno a reflexionar qué es lo que nosotros estamos contemplando más hoy en día, ¿sí? Porque nosotros podemos trabajar, estudiar, lo que sea que hagamos, pero ¿cuál es el lugar que nosotros le estamos dando a Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? En nuestras decisiones? ¿Dios es solamente Dios de las cosas difíciles y de las fáciles no? ¿O un Dios que está presente siempre? ¿Sí? Es realmente para reflexionar. Y nosotros vamos a estar dispuestos, ¿sí? Nosotros vamos a amar a Dios tanto como estemos dispuestos a dar por Él, ¿sí? Más o menos lo que veníamos diciendo. Si hay cualquier cosa que es más importante que Dios, o que estudiar la Biblia, o que orar, eso nos demuestra realmente el lugar que nosotros le estamos dando a Dios. Porque ellos, Pedro y compañía, estaban en ese momento, y estuvieron siempre dispuestos, porque nosotros sabemos cómo termina la vida de muchos de ellos, estuvieron siempre dispuestos a dar todo por Jesús. Y eso ocurre solamente cuando nosotros nos negamos por completo a nosotros mismos y le damos el control de nuestra vida a Dios. Y es así. Pero ahora vamos a puntualizar un poquito más todavía en este versículo, que es lo que esto sí es el eje, ¿sí? de la meditación de esta mañana. Dice, bueno, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice que la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿sí? Cuando uno conoce a Dios, lo acepta, etc., este caminar diario con el Espíritu Santo, cuando uno le pide a Dios el Espíritu Santo, ya sea el día de mañana, la lluvia tardía, o cuando sea, ¿sí? Cuando uno le pide, bueno, a Dios que quiere paciencia, que quiere amor, que lo ayude a tener un carácter como el de Jesús, cuando uno le pide ayuda para predicar, para vencer una tentación, un pecado, lo que sea, el que obra es el Espíritu Santo. Entonces Pedro acá está diciendo, bueno, esa obra ocurre cuando ustedes obedecen, pero es increíble porque la palabra obediencia, esta palabra obediencia aquí en griego, no vamos a decir más o menos cómo se pronuncia ni nada porque no tiene sentido en este momento, pero la palabra, lo voy a leer, dice, es una palabra compuesta que significa ser persuadido, ¿sí? Ser persuadido, someterse a una autoridad, dice, o conformarse al consejo. ¿Sí? Obedecer, Pedro está diciendo, significa que ustedes se conformen al consejo de alguien, pero es interesante, o que ustedes se sometan a la autoridad de alguien. Y es interesante porque la composición, las palabras, una es convencer, ¿sí? Pacificar, conciliar, asentir, o sea, estar de acuerdo, también descansar, ¿sí? Es estar de acuerdo, es consentir, ¿sí? Asentir con lo que nos indique esta autoridad, que en este caso la otra palabra que se utiliza para conformar esta palabra de obediencia es el primero, ¿sí? Y el primero, o sea, a lo que nosotros damos el primer lugar en nuestra vida es a lo que nosotros vamos a estar sometiéndonos. O sea, siempre nos sometemos a algo, queridos hermanos, eso recordémoslo siempre. Nosotros, nos guste o no, siempre nos sometemos a algo, es así. Entonces, en este momento la palabra obediencia, Pedro está diciendo, Dios les da el Espíritu Santo, o dicho de otras palabras, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de las personas que le hacen caso. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí? al Espíritu Santo, ya vamos a ver cómo, cuando nosotros vemos qué es lo que Dios nos está diciendo y lo hacemos, entonces el Espíritu Santo obra en nuestra vida.
Ahora, si el Espíritu Santo me dice que este es el camino y yo voy por el otro, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en mi vida, porque yo sinceramente elijo no darle importancia. Y haciendo referencia a esto de la obra del Espíritu Santo, vamos a leer los últimos versículos que se encuentran en el libro de... uno se encuentra en el libro de Romanos, vamos a leer uno nomás, vamos a leer el de Juan 14, 26, un capítulo que habla todo sobre el Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os haya dicho. No sé si recuerdan cuando Jesús comisiona a los discípulos y le dice que prediquen, y les dice que si llegan a ir a estar frente a reyes, a poderosos y demás, a juicios, lo que sea, o incluso también ante otras personas, dice que no teman porque el Espíritu Santo les hará recordar lo que tienen que decir. Pero el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que nosotros hayamos estudiado, ¿sí? Entonces vemos que la obra del Espíritu Santo está directamente vinculada con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer ante esta situación? Orar, por supuesto, siempre la comunicación con Dios. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y Dios nos responde a través de la Biblia. Entonces, si yo oro y no estudio la Biblia, estoy cortando ese canal de comunicación y el Espíritu Santo no puede orar en mi vida. ¿Sí? No puede decirme, bueno, Juan, este es el camino. Juan, en mi caso, no es este el camino. Entonces, nosotros tenemos que ir siempre a la Biblia, siempre, y ver cuál es la instrucción de Dios. Y yo estoy seguro, queridos hermanos, por experiencia, que el Espíritu Santo nos va a decir bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, cuando nosotros comprendamos, profundicemos y nosotros vayamos aprendiendo esto de la comunión con Dios, solos nos vamos a ir dando cuenta, o mejor dicho, con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a ir dando cuenta de cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Y el resultado, ¿sí? No importa la dificultad que venga, el resultado siempre va a ser para vida eterna. No importa lo que pase en esta vida, si ahora en la tierra, siempre va a ser un resultado para vida eterna. Quiero terminar con una cita de Elena de White, que se encuentra en el libro En el deseado de todas las gentes, que dice lo siguiente: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. No es Dios. Dice, Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Sí, es interesante porque el corazón, para la mente hebrea, en hebreo, significa tanto razón como mente como voluntad. Entonces, cuando Dios nos pide el corazón, nos está pidiendo nuestra mente, la voluntad, la razón. Quiere enseñarnos a razonar y que nosotros entendamos y aprendamos cuáles son sus caminos. Entonces dice, es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Dice, con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Dice, pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Es increíble porque no hay tiempo para desarrollarlo, pero uno de los medios que también por los cuales obra el Espíritu Santo en nuestra vida es nosotros estudiamos la palabra y después obra en la conciencia de la persona. Entonces ahí ve como dice que se produce el embotamiento parcial de las percepciones espirituales, dice, y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Si nosotros rechazamos una, la segunda se dificulta más. Entonces dice, así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Entonces la decisión nuestra, según lo que entiendo, que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, es que nosotros vamos a elegir conocer a Dios a través del estudio diario de la Biblia, de la oración, y que nosotros obedezcamos, que neguemos al yo y a veces las cosas que tenemos ganas de hacer o cómo queremos reaccionar, que dejemos de lado eso y le demos lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida. Siempre tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Me gustaría orar para terminar y después pueden continuar con el resto de la programación. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por estas palabras que nos has regalado hoy, por esta enseñanza, porque sabemos que el Espíritu Santo
nos muestra, Señor, pero siempre nos deja que nosotros elijamos porque tú nos creaste libres y porque tú quieres que nosotros te amemos y que el resultado de ese amor sea la obediencia. Sabemos, Señor, que hay una vida eterna esperándonos y sabemos también que las decisiones tienen que ser hoy, así que te queremos pedir que nos ayudes a hoy mismo poder elegir estar en comunión contigo, estudiar tu palabra, orar y también, Señor, estar de acuerdo con lo que nos digas, que nos ayudes a obedecer, Señor, para poder tener una vida cristiana verdadera, una vida cristiana plena y ser mucho más felices, sin lugar a duda, hoy y para siempre, por supuesto, tanto nosotros como el entorno también que nos rodea. Que nos rodea. Te damos gracias por todo, Padre eterno, y te pedimos estas cosas sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén.